Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos al servicio de hoy, jueves 21 de mayo. Para dar inicio con este servicio, los dejo con la hermana Madeleine de Rodríguez. Hermanos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. En esta oportunidad me ha tocado compartir la lectura de esta noche, del culto de hoy, que es el culto familiar. Vamos a orar, hermanos, antes de leer la palabra. Inclinamos nuestros rostros, hermanos, y oramos. Padre Celestial, Padre amado, en esta noche, Señor, te agradecemos, Señor, una vez más por el día que tú nos das, Señor, por el aire, por el alimento, por todo, Señor, que tú nos sabes brindar, Señor, sin merecernos, Señor, porque aún, Señor, reconocemos que te fallamos, Señor. Queremos en esta noche en la cual vamos a leer tu palabra, Señor, que tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros. Pero, Señor, te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento, Padre amado, para comprender y entender tu palabra, Señor. Que abra nuestros oídos espirituales, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor, para que tu buena palabra, Señor, caiga en un corazón limpio, Señor, y que dé fruto, Señor. Para cada día, Señor, ser buenos hijos tuyos y ser agradables ante tus ojos, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 15. La palabra del Señor dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine en vuestros corazones el amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Amén. Amén, hermanos. En esta que hemos leído la palabra del Señor, nos dice, ¿no?, que tenemos que siempre tener confianza en el Señor. Clamemos a Él, Señor, día y noche. Doblemos rodillas, Señor, porque Él nos escucha, a pesar que tal vez, Señor, nosotros le fallamos, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente a cada uno de sus familias, hermanos. Muchas gracias, hermana. A continuación, para la lectura de la palabra, los dejo con el hermano Mauricio Rodríguez. Bendiga, hermanos, nos doy la bienvenida en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a nuestro Señor por permitirnos una vez más estar poder juntos, hermanos. No lo podemos hacer físicamente por la situación que estamos pasando, pero a través de este medio, hermanos, podemos estar unidos, ¿no?, en un solo espíritu. Y vamos a dar por inicio al culto de esta noche, hermanos, culto familiar. Vamos a pedir a nuestro buen Señor que nos guíe en esta noche, a través del Santo Espíritu, nos ayude a entender, a comprender qué es lo que quiere hablarnos nuestro buen Señor a través de su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, para poder dar por inicio al culto de esta noche. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, en cada uno de sus hogares y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor,
porque una vez más, Señor, nos has guardado hasta este momento, Señor. Nos has permitido, Señor, y tú permites, Señor, este tiempo para poder estar reunidos, Señor. Te damos gracias, Señor, y perdona nuestros pecados, Señor, nuestras agresiones que hayamos cometido en este día, Señor. Te pedimos que en esta noche, Señor, tú nos dirijas, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, tomes el control, Señor, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Prepara, Señor, nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, así como esa buena tierra, Señor, que prepara, Señor, para que caiga la semilla, Señor, y dé fruto al 100%, Señor. Así también te pedimos, Señor, que tú nos prepares, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos, Señor, que estamos pasando momentos difíciles, Señor, cada una de las familias, pero sabemos que nuestra confianza debe estar puesta en ti, que no debe haber ningún temor, Señor, del día de mañana, de lo que va a acontecer, Señor, porque sabemos que tú, Señor, estás bajo el control de todo, Señor, estás en control de todo lo que pueda acontecer a cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor, que necesitamos la guianza de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos haga entender, Señor, tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer en tu gracia a cada uno de mis hermanos, a cada una de las familias, Señor, que están reunidos, Señor, en sus hogares, escuchando, bendito Dios, esta noche. Tu palabra, Señor, que nos ministre, Señor, que tu palabra es la que tiene poder para cambiar, Señor, al hombre. Tu palabra dice, Señor, que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por eso, Señor, te pedimos que en esta noche, Señor, tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor. Como, bendito Dios, como dice en un salmo, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Eso te pedimos en esta noche, Señor. Que tú veas, Señor, si hay camino de perversidad en nosotros, Señor, pues tú nos ayudes, Señor. Que a través de tu palabra en esta noche, Señor, bendito Dios, tú nos puedas ministrar, Señor, tú nos puedas guiar, Señor. Necesitamos, Señor, haznos entender, Señor, que apartado de ti nada podemos hacer, apartado de ti nada somos, de tu palabra, Señor. Que necesitamos tu cobertura, Señor, necesitamos de tu sabiduría, Señor, para poder enfrentar, Señor, todo lo que está sucediendo en este tiempo, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Ahora sí llegó el momento de cantar a nuestro Dios. Para eso los dejo con la familia Chávez Vázquez. Hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos felices de poder cantar en esta noche al Señor, en este culto de familia. Y vamos a empezar cantando en esta hora esta canción que se llama, lleva por título Yo también, 1.000.000 de veces. En el principio, Dios creador, antes del cielo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ellas creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formó. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán.
abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000 de veces volveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. A que se perdió lo buscas otra vez. Nuestros
basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió, su herencia me entregó, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Muchas gracias, hermanos. Ahora sí, para el mensaje de esta noche lo dejo con nuestro pastor Carlos Quirós. Buenas noches, amados hermanos en Cristo Jesús y amigos que nos ven y escuchan. Damos gracias a Dios nuevamente por estar aquí delante del Señor. Seguimos avanzando en los días. Ya estamos prácticamente cerca a cumplir 10 semanas de cuarentena. Estamos cerca de 70 días y es una bendición de Dios poder seguir adelante, porque Él hasta aquí ha sido fiel, nos ha cuidado y lo seguirá haciendo, porque en Él tenemos nuestra seguridad y nuestra confianza y la vida eterna está en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, gracias por esta programación, Señor, y tu palabra es muy importante, Señor, es una de las cosas más importantes y trascendentales que necesitamos permanentemente ir conociendo y entendiendo, y que solamente tú nos lo puedes hacer entender por medio de tu Espíritu, que nos puede dar el Espíritu
de sabiduría y revelación del conocimiento de tu palabra para entenderla y vivirla, para que quede arraigado en nuestros corazones y lo apliquemos a nuestra vida de tal manera que podamos decir que somos hijos tuyos, Señor, que somos discípulos, Señor, y que vivimos de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. Bueno, en estos días hemos estado escuchando al pastor Manuel Alves y ya sabemos, ¿no?, de que los conflictos que se originan en los matrimonios son por causa del pecado, de una u otra manera, ¿no?, ya sea por una parte de los esposos o por los dos. Pero definitivamente el pecado es lo que distorsiona el matrimonio. Cuando Dios lo creó para que manifestara su gloria, la gloria de Él, pero cuando el hombre pecó, vemos, ¿no?, de que Dios comienza a trabajar la restauración de ella, del matrimonio, y por consiguiente la familia, pero hasta el día de hoy seguimos en ese proceso de restauración. Han habido y hay matrimonios y familias que han llegado al nivel que Dios ha querido que ellos lleguen en esta tierra, ¿no? Y ese es el deseo y el anhelo de cada uno de nosotros. Pero para eso es necesario vencer el pecado, pero nosotros no podemos vencer el pecado. Nosotros por nosotros mismos no podemos vencer el pecado. Por eso que en esta noche el tema es: sometiéndonos a Cristo, venceremos el pecado. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 21. Voy a leer solamente ese versículo y después posteriormente voy a ir leyendo todo lo demás. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, Pablo escribe a la iglesia que está en Éfeso, en Asia Menor. Éfeso era una ciudad que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Era prácticamente como una colonia y los efesianos eran más romanos que los mismos romanos. Y tenían algo que hasta el día de hoy es considerado una de las 7 maravillas del mundo, el templo de la diosa Diana. Ese templo se adoraba a la diosa Diana o a Afrodita, y todo giraba en torno a ello, ¿no?, a la diosa Diana. Cuando Pablo escribe esta carta, él había sido parte de la iglesia, él le dedicó bastante tiempo a ella, ¿no?, casi 3 años, pero ya después, cuando estaba en cárcel, encarcelado, escribe esta carta a la iglesia para realmente hacerles recordar las cosas importantes, pero sobre todo que ellos puedan llegar a tener un entendimiento y revelación de la palabra y del poder del Evangelio y también del amor de Dios. Entonces, allí en esos lugares la promiscuidad era algo muy fuerte, era parte de la cultura, era parte de la religión, ¿no? Y vivir de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra, nos ordena en su palabra. No era fácil bajo esas circunstancias, pero Dios a través de Pablo levantó una iglesia que tenía bastante poder, pero era necesario recordarles a ellos bajo los principios sobre el cual estaba establecido el matrimonio. Entonces aquí Pablo dice en este capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Decimos de que la única manera de poder vencer el pecado es sometiéndonos a Cristo. Pablo escribe esta carta en el capítulo 1, en el versículo 16 dice, Pablo está haciendo una oración, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Capítulo 1, versículo 16, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿En quién? La revelación y conocimiento de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene el control total de toda su creación, el Dios que creó el matrimonio, ¿no?
bajo los principios que Él ha establecido y que hay que seguir esos lineamientos. Ese Dios, Pablo le está diciendo que ese Dios nos dé el espíritu para que podamos de sabiduría y de revelación, para poderlo conocer a Él en lo que Dios nos permita conocerlo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, aquí Pablo anhela y desea como Dios mismo, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza, ¿no? Que este evangelio tiene esperanza y produce esperanza, y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estos son términos totalmente espirituales. ¿Y por qué? Porque al final nosotros somos seres espirituales que tenemos que llamados a estar en unidad con Dios, ¿no? Y como Dios es espíritu, tenemos que esa área es una de las áreas más importantes de nuestra existencia en este tiempo, de ir creciendo en la área espiritual para, como decía Jesús, mi Padre está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu en verdad. Pero antes le había dicho a la mujer, Dios es espíritu, ¿no? Entonces es necesario que Él se revele a nosotros y que podamos entender, dice, la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, del poder de su fuerza. Aquí está hablando del Espíritu, ¿no? La cual operó en Cristo Jesús, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si Jesús resucitó de los muertos, significa que murió. Entonces, ¿cuál fue la causa de la muerte de Jesús? ¿Cuál fue la causa de la muerte de Jesús? Habría que preguntarse, ¿no? Jesús murió por causa de nuestros pecados. Todo lo sabemos, ¿no? En el capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, dice la palabra aquí que Jesús resucitó. Entonces Jesús murió. Pero acá dice que Él nos dio vida. Es decir, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue por causa de ¿qué? Por causa de nuestros pecados. Entonces la causa por la cual Jesús muere en la cruz del Calvario es por nuestros pecados. Y era la única solución para realmente sacar al hombre de la condición en que estaba. Porque cuando el Señor le dijo, mira, de todos los árboles podrás comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. Y si comes, ciertamente morirás. Dios cumplió con su sentencia, porque Dios es justo. Entonces la única manera que alguien podía liberar al hombre del pecado era que el sacrificio que se presentara tendría que ser perfecto, sin pecado, sin mancha. Por eso que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que la razón principal por la cual vino Él a la tierra, Él se encarnó y fue semejante a nosotros en la condición de hombre, fue a la cruz a morir por causa de nuestros pecados, es decir, fue para liberarnos del pecado. Para que nosotros, como Él mismo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero esa vida abundante no la podemos tener si primeramente nosotros no nos salvamos del pecado. Y la única manera de salvarnos del pecado es aceptando que Cristo murió por causa de mi pecado. Que Él tuvo que morir. Y Él murió por mi pecado. Dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos. Es decir, toda persona que no conoce a Cristo, toda persona que no ha sido salvado, que no ha reconocido su condición de pecado y se arrepiente de su pecado y va a la cruz donde Cristo murió por su pecado, no puede ser realmente tener comunión con Dios, no puede tener vida abundante, ¿no? Y dice aquí, vuelvo al capítulo 1, dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo.
Mire, Cristo no solamente murió, Cristo resucitó. El Espíritu Santo, acá es el poder que levantó a Jesús de los muertos, lo levantó también a Jesús y lo llevó a la diestra del Padre. Y el Padre le ha dado a Cristo todo, que todas las cosas se sometan a Él, bajo sus pies. Y a la iglesia le ha dado, Él es la cabeza, Él es la autoridad de la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Hemos dicho que la única manera de vencer el pecado es sometiéndonos a Cristo. Y acá que dice, y sometió todas las cosas, en 1:22, sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces Cristo Jesús, ahora es el que tiene la autoridad sobre la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Es decir, nadie puede ser cristiano si no está sometido a Cristo. ¿No? Nadie. Y para someternos a Cristo, primero tenemos que ser salvados. ¿Y cómo nos salvamos? Arrepintiendo de nuestro pecado, aceptando que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y Él vino para salvarnos, para eso. Y cuando nos arrepentimos verdaderamente y genuinamente, nosotros, cada hombre, cada mujer que hace ese acto de arrepentimiento y confesión de pecado, Dios lo convierte y lo hace una nueva criatura, y Dios comienza en el proceso de que esa persona comience a conocer y a entender las cosas de Dios, y lo más importante es que esa persona está unida a Dios por medio de Cristo. La cabeza es Cristo y nosotros el cuerpo, y para eso también está el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vencemos el pecado? La única manera de vencer el pecado es estando en Cristo. Pero primero tenemos que ir a la cruz de Cristo. Y ahí es donde comenzamos nosotros a vencer el pecado, ¿no? Y aquí Pablo, en esta epístola, él va a ir desarrollando lo que Dios ha hecho, nos ha hecho, dice él, que ha creado una nueva humanidad, que lo que separaba a los hombres ahora ya no hay separación, sino ahora en Cristo todos los seres humanos pueden estar delante de Dios en Cristo Jesús. Hablo de los salvos. El creador del matrimonio es Dios. El que da las pautas para el matrimonio es Dios, y eso está en su palabra. Entonces no puede haber un matrimonio que marche en unidad, que marche en armonía. No puede haber un matrimonio feliz, no puede haber un matrimonio que tenga la bendición de Dios si ambos no están sometidos a Dios. Y para someterme a Dios en Cristo Jesús, tengo que arrepentirme de mis pecados. Ahora, nos arrepentimos para salvación y Dios nos salva, pero en el proceso del matrimonio, muchas veces vamos a pecar. Y todo pecado primeramente es contra Dios. Vamos a pecar contra nuestra esposa, contra nuestro esposo, contra nuestros hijos. Vamos a pecar contra Dios. Y todo eso va a originar que haya problemas en el matrimonio. Porque el pecado es el que trae los problemas al matrimonio. Ahora, es como el COVID, ¿no? El COVID no entra a ninguna casa, no entra a ningún ser humano si alguien no lo trae. El COVID no viene solo, ¿no? A veces hay tanta ignorancia. Hay alguien que dice que el COVID está en la calle, y digo que es un COVID callejero, no hay que abrirle la puerta, porque si le abro la puerta se mete, ¿no? Esa es ignorancia total. Es decir, el pecado entró a la humanidad. Así es. Entonces, si entra el pecado al matrimonio cristiano, hay problemas. Va a haber problemas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer el pecado? Es sometiéndonos a Cristo. Por eso que aquí Pablo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra someteos es upotazo, que significa reverencia, respeto. ¿A quién? A alguien superior. Alguien que te ha demostrado o tiene la autoridad que es superior a ti. Y cuanto más si nosotros, ahora que somos cristianos, nos hemos convertido a Cristo, sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, y tú y yo, si somos cristianos, somos la iglesia. Por lo tanto, nuestra autoridad suprema es Cristo. El Espíritu Santo, cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios, ese temor tiene que ser reverente, un respeto. Es decir, tú aquí,
¿Cómo Dios trabaja eso? ¿Por qué tú tienes que tener ese temor reverente a Dios? Porque Él te lo ha demostrado. Él nos ha demostrado todo lo que Él es, lo que Él ha hecho y la autoridad que Él tiene. Entonces no es aquí someteos unos a otros en el miedo a Dios, no, es en el temor. La reverencia es una de las características que tiene que tener el cristiano y nace como una vida de piedad, que ha entendido y comprendido que tiene que vivir bajo los principios de la palabra de Dios, honrando, reverenciando, dándole el lugar debido a Dios. Ese es un proceso permanente en nuestra vida. Es un proceso que se va a dar, pero tú y yo no podemos tener temor de Dios si no estamos en el Señor, si no estamos en Cristo. Para estar en Cristo tenemos que estar permanentemente en su palabra. Tenemos que meditar en ella. Tenemos que aplicar los principios que Dios nos enseña en su palabra. ¿Por qué? Porque yo al tener un temor reverente a Dios, un respeto a Dios, yo no le quiero fallar a Dios. Porque yo sé que Él lo dio todo por mí. Él entregó hasta a su Hijo unigénito, Hijo, para que yo pueda ser salvo. Entonces cuando yo entiendo y comprendo eso, todo lo que Dios ha hecho, y que si yo sigo en el pecado, estoy destituido de la gloria de Dios y nunca me he convertido, entonces cada cosa que yo haga, cada acción que yo haga, tengo respeto, reverencia, temor de Dios para no pecar contra Dios. ¿Cuánto más en la relación con mi esposa, con la relación con mi esposo? Diría una mujer. Pablo dice en el Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esto yo lo puedo aplicar a los hermanos que van, ¿no?, a los discípulos. Tú eres discípulo del Señor, yo le hablo como discípulos, ellos me entienden. Pero cuando tú y yo estamos en nuestro hogar, cuando tú y yo estamos con nuestra esposa permanentemente, ¿no dejamos de ser discípulos? ¿No dejamos de tener temor de Dios? ¿No dejamos de tener humildad y mansedumbre? ¿No dejamos de ser dignos para el llamamiento en el cual nos ha llamado de ser hijos de Dios? Dice, ahora somos hijos de Dios, dice en 1 de Juan 3, el apóstol. Ahora somos llamados hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él venga seremos semejantes a Él. Entonces, el someternos unos a otros es la base de todo lo que va a decir Pablo de aquí del 5:21 al 33. ¿Cómo yo me voy a someter? ¿No? Yo como esposo me voy a someter a mi esposa. Yo como padre me voy a someter a mis hijos. Mi esposa, ¿cómo se va a someter a mí? ¿Y cómo se va a someter a sus hijos? Ese es el principio vital que aquí Pablo está hablando y nos va a hacer entender bajo el temor a Dios. Si yo soy un buen esposo, yo tengo que tener cuidado de mi esposa. ¿Por qué? Porque Dios me la ha dado. Yo tengo que tener reverencia, respeto a Dios, honrar. Yo no le puedo fallar a Dios. Y si yo no le fallo a Dios, no le voy a fallar a mi esposa. Igual el trato que tengo con mis hijos. Por eso es importante entender estas verdades. Quiero volver rápidamente a Efesios 2, versículo 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mire, y Pablo ya ha dicho en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, Dios cuando nos salva y nos convierte auténticamente, cuando nosotros nos convertimos auténticamente, Él nos bendice con toda bendición espiritual. Y una de las bendiciones espirituales es que tenemos que someternos a Él, bajo el temor de Dios, de reverenciarlo a Él.
Y eso, si eso no hay en nuestra vida, si no nos hemos convertido, vamos a vivir en el pecado. Es decir, el pecado destruye cualquier relación humana. Cualquier, y la relación más importante que tiene la humanidad es el matrimonio y la familia. Si hay pecado en el matrimonio, si hay pecado en la familia, es cualquier cosa, pero no bajo la perspectiva de Dios. Por eso, someteos unos a otros en el temor de Dios, dice el apóstol. Por eso que nosotros tenemos que estar sometidos. Nosotros hemos nacido, éramos esclavos del pecado, y Dios nos ha liberado del pecado. Pero ahora tenemos que ser siervos del Señor. Y todo lo que Dios hace siempre es bueno, iglesia amada. En segundo lugar, el sometimiento de las mujeres a Cristo. Dice, las casadas estén, en el 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la iglesia, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Solamente cuando la mujer llega a entender lo que hemos dicho ya en el capítulo 1, en el capítulo 2, llega a entender que ella es iglesia del Señor y que Cristo lo salvó y que Dios le ha dado a Cristo que todos se sometan a Él y le ha dado a la iglesia para que la iglesia Él sea la cabeza, la autoridad. Entonces no puede haber una mujer que diga que es cristiana y no se somete a su esposo. Porque si no se somete a su esposo es que no está sometida a Cristo. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. Por eso en el 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire, en el original dice, las casadas estén a sus propios maridos como al Señor. No dice estén sujetas. Cuando usted va al original en griego, dice las casadas a sus propios maridos como al Señor. Cuando se ha hecho la Reina Valera, le ha puesto estén sujetas, porque se entiende que está hablando de la sujeción, del someteos unos a otros. ¿Entiende? Por eso Pablo no le escribe, porque se da por entendido que las casadas, las mujeres casadas, estén sometidas al Señor bajo el principio que está en el 21. ¿Cómo? Dice, como al Señor. Pueden haber hermanas, esposas, totalmente espirituales, tremendas mujeres delante de la iglesia, pero delante de Dios pueden en una total rebeldía y no someterse a su esposo, no aceptar la autoridad espiritual. Y para que funcione el matrimonio y la familia, tiene que haber una cabeza. Y esa cabeza es el hombre. Pero esa cabeza tiene que estar sometida al Señor. Eso lo vamos a ver después. Dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, amada hermana, si tú no te sometes al Señor, si no te sometes a tu marido, es que no estás sometida a Cristo. Tú me podrás decir cualquier cosa, cualquiera, y te has engañado, o te han engañado, o te has autoengañado. Pero si no te sometes bajo los principios de Dios a tu esposo, tú estás en rebelión contra Dios. Y no tienes ningún respeto ni reverencia a Dios. Y aún sería bueno que revisemos si estamos convertidos o no estamos convertidos. Porque si hay esa rebeldía y tú aceptas ahora todo lo que el mundo dice y todo lo demás, tus conceptos son totalmente mundanos del mundo. Y dice un poco levadura, leva de la masa. Cualquier concepto mundano, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así que esto es solamente, por eso Pablo ha dicho en el capítulo 1, vuelvo a leer, capítulo 1, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a lo que Él os ha llamado. Porque el que conoce a Dios va a tener temor de Dios. Ya hemos estudiado los atributos de Dios. Ahora se está estudiando la doctrina del hombre. Y habla, ¿no?, de que
Cuanto más el hombre se acerca a Dios, más va a conocerse a sí mismo, va a ver su condición en la que está, y Dios se va a acercar a él y lo va a ir transformando. Pero no podemos decir que no. En tercer lugar, el sometimiento de la iglesia a Cristo. Dice en el versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, la verdadera iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia universal, que es el conjunto de todos los cristianos que están en el mundo, que realmente están convertidos, que realmente aman a Dios y se someten a la voluntad de Dios, esa, ¿sabe cuál es su característica principal? Es que están sometidos a Cristo. Están sujetas a Cristo. Es decir, ellos no tienen este sometimiento por temor, por miedo, sino porque han entendido y comprendido lo hermoso y bello que es el Señor Jesucristo. Han entendido y comprendido que Él era Dios y se hizo semejante a los hombres y se humilló hasta lo sumo y lo hizo todo por amor. Han entendido y comprendido que Dios a través de Cristo le ha mostrado el amor y experimentan permanentemente, hombre y mujer, sometidos a Dios, ¿no? Sometidos unos a otros en el temor a Dios, han experimentado ese amor de Cristo. Ese amor que sobrepasa muchas veces todo entendimiento. Habla de la paz, pero también ese amor que a veces no entendemos y comprendemos cuánto Dios nos ama. Entonces, la iglesia verdadera está sometida a Cristo. Así que dice, a las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Tú quieres saber si eres iglesia? ¿Queremos saber todos si pertenecemos a la iglesia y somos el cuerpo de Cristo? Es poniéndonos a prueba que estamos sometidos a Cristo, y la mayor prueba de los casados, hombres y mujeres, es que sí, la mujer se somete a su esposo y el hombre se somete a amar a su mujer porque ama a Cristo. En cuarto lugar, encontramos sometiéndose el esposo a amar a Cristo. Hemos dicho que la única manera de vencer el pecado es sometiéndonos a Cristo. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Dice, maridos, amen a sus mujeres. Si ustedes están sometidos unos al otro, el marido, para poder someterse, amar a su mujer, tiene que amar a Cristo. Y Pablo nos va a llevar a los hombres, nos va a hablar fuerte, porque nos va a llevar a la cruz, nos va a demostrar tanto el amor de Cristo por la iglesia, y nos dice que ese amor tiene que ver en nosotros. Tiene que ver en nosotros. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. La palabra Cristo es ungido, y cuando está sola, sin ningún artículo, la palabra se refiere al poder que el Espíritu Santo hace y que mora en los creyentes para que nosotros seamos moldeados conforme al carácter y a la semejanza de Cristo. Cuando dice aquí, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, está sin artículo, amó a la iglesia, así como el ungido de Jehová amó a la iglesia. Entonces, ¿quién nos puede llevar a amar a nuestra mujer? Dios. ¿Pero por medio de qué? Por medio de su Espíritu y su palabra, que van a formar el carácter de nosotros, el carácter de cada uno de nosotros. Por eso que leímos hace un momento en Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra confesión. Lo hemos leído siempre. Ese paralelo. No.
La iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Entiendes? Y cuanto más dice la palabra de Dios, donde dos o más están reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está nuestro Padre Celestial. Y en un matrimonio, ¿cuántas personas hay? Dos. Dos. Cuando los dos estamos buscando a Dios, ahí hay una iglesia espiritual ya para el Señor. Ahí está Dios. Por eso que el Señor dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, Pablo dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Mire, qué importancia tiene la palabra. La palabra, cuando nosotros la vamos aprendiendo, como volvemos al capítulo 1, 17, ¿no? Para que el Espíritu, dice, Dios nos dé el Espíritu de revelación y el conocimiento de Dios. La palabra nos va a llevar a conocer a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu. ¿Y Él cómo es? Él es santo. Entonces la palabra tiene ese poder de limpiarnos, de lavarnos, ¿no? Por eso que Cristo nos quiere santos. ¿Cómo yo voy a santificar a mi esposo si yo no estoy viviendo en santidad? Por eso que aquí, en medio de esta sociedad pagana, en Efesios 4, 16, de las tantas cosas que dice Pablo, voy a leer una parte de las tantas cosas. Esto digo, 4:17, Efesios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mire lo que dice Pablo magistralmente. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, Pablo dice, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo está hablando que el acto de santidad también es un acto que se debe realizar en el matrimonio, cuando el esposo y la esposa viven en armonía, viven en unidad y se aman. Y el hombre se somete. ¿Cuál es el sometimiento del hombre? El hombre se somete a amar a Cristo. ¿Y cuál es la demostración que ama a Cristo? Amando a su esposa. No hay otra forma. No hay otra forma. Es la única forma de realmente someternos. Por eso que el versículo clave, el 5:21, someteos unos a otros en el temor a Dios. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire, qué hermosa forma, ¿no? Como Pablo nos va llevando. Y al final nos dice, mira, tú eres un hijo de Dios. Tú te has convertido en un hijo de Dios. Pero si tienes problemas en tu matrimonio, tienes que luchar. Y la única manera de luchar es sometiéndonos a Cristo, rindiéndonos a Cristo. Rindiéndonos a Cristo, vamos a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a valorar la muerte de Cristo, el sacrificio santo de Dios, que Él murió por mis pecados. Pero no solamente, vamos a valorar también el poder de la resurrección que levantó a Jesús de los muertos. Ese mismo poder también está en nosotros. ¿Para qué? Para que amemos a Cristo. Para que nos sometamos a amar a Cristo. Sometidos amando a Cristo, por eso Santiago, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando yo me someto a Cristo, me someto y lo amo a Él, voy a amar a mi mujer. Voy a amar a mi mujer, sí o sí. Y voy a amarme a mí mismo, dice, porque si yo amo a mi mujer, me estoy amando a mí mismo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ama.
Se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí habla del sustento espiritual de Cristo. Es el sustento más importante que habla. Por eso que Pablo, en el capítulo 3 de Efesios, nos habla de las dimensiones del amor. Dice 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de la gloria del ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo sé que Cristo habita en mi corazón? A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Está hablando de la dimensión del amor y lo profundo, lo ancho, es decir, del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, pero que Dios nos lleva a tener ese amor en nosotros. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Habla de algo físico, pero es espiritual. Estamos unidos, estamos ligados. Si somos nueva criatura, somos de Cristo y nuestra naturaleza debe ser de amar a Cristo, porque no hemos sometido a Cristo, y al someternos a Cristo, Él nos va a mostrar su amor, y ese amor se tiene que sostener amando a Cristo y amando a mi prójimo, y el prójimo inmediato que todo esposo o esposa tiene es su esposo o su esposa. El primer prójimo que tenemos nosotros cuando estamos casados es nuestra esposa o esposo. Dice, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando se llega a esa dimensión, vamos a dejar padre y madre. No es que la vamos a abandonar. No, hermano. Hay un mandamiento de honrar padre y madre, que es un mandamiento con promesa. Sino habla de dejar, de que esa relación, ese amor que tú y yo como hombre vamos a experimentar, de amar a nuestra mujer, porque no hemos sometido a Cristo, estamos sometidos a Cristo, y al someterme a Cristo yo me someto a mi mujer amándola, va a hacer que yo deje a mi padre, a mi madre. En el primer lugar estaba Dios, después estaban mis padres, mi madre, o mi madre, mi padre, como sea. Pero ahora ya no va a ser primero Dios, después va a ser mi esposa. Es algo que no podemos explicarlo. Por más que cuando alguien no acepta eso, de que primero es Dios, y que el amor a la esposa, el someterse el marido o la esposa, amar a su esposo o a su marido, o amar el marido a su esposa, no lo hace, está pecando. Bajo esa dimensión. Porque aquí el Señor lo establece en Génesis. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Y qué hemos hablado? ¿Qué ha hablado Cristo adelante? Que la unión entre un hombre y una mujer es similar, semejante a la unión en un hombre y una mujer en el matrimonio. Entonces ahí vamos a experimentar lo que es realmente el amor en el matrimonio. El pecado va a ir poco a poco desplazado del matrimonio, se va a ir desplazando poco a poco. ¿Por qué? Porque el amor, dice, el amor de Dios echa fuera todo temor. El perfecto amor de Dios. Y aún vamos a tener la valentía, la interés de reconocer nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. Vamos a ser libres y vamos a estar unidos a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿no? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Termina de esa manera el apóstol Pablo. Entonces, la única manera de vencer el pecado es sometiéndonos a Cristo. Pero para someternos a Cristo tenemos que someternos a Dios. Y para someternos a Dios tenemos que conocer a Dios. Para conocer a Dios tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Ir a la cruz de Cristo. Donde Cristo murió por nosotros. Si no hay arrepentimiento y no hay conversión, jamás va a haber un matrimonio.
bajo los principios de Dios, jamás vamos a experimentar esas felicidades supuestas que hay, que no son verdad, que son vanidades, son pensamientos humanos, son esquemas humanos, pero el amor y la unidad que Dios da en el matrimonio es totalmente distinta al mundo, a lo que el mundo cree. Por eso que el apóstol Pablo dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Hay que temer a Dios. Cuando temamos a Dios y conozcamos cada día quién es Dios, vamos a someternos a todo lo que Dios diga. Vamos a entender que todo lo que Cristo hizo y Dios le ha entregado a Él para ser la cabeza de la iglesia, vamos a someternos a eso. ¿Y cómo lo vamos a demostrar que estamos sometidos a Cristo y que somos la iglesia? Cuando nos sometemos como esposo, nos sometemos a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa se va a someter al esposo porque va a aceptar como su esposo, porque ella ama a Cristo. Y va a demostrarle a Cristo que lo ama a Él, amando a su esposo y sometiéndose a su esposo. Esa es la única forma de vencer el pecado. No es fácil. Van a haber muchas batallas, va a parecer que va a haber retroceso. Pero saben una cosa, si ya Dios comenzó esa obra en tu vida, Él la va a ir culminando. Estando persuadidos lo que comenzó nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenlo por seguro. Que si vivimos bajo esa perspectiva, ya sea que partamos antes de que Cristo venga, o que partamos juntos como matrimonio, nos iremos juntos a la presencia de Dios. Qué bueno. Y no solamente eso, ¿no? Y hablaremos más adelante que también hay que someternos a nuestros hijos y nuestros hijos nos someten a nosotros para que la familia unida espere la segunda venida de Cristo. Porque estamos sometidos a Cristo, amaremos a Cristo. Y al amar a Cristo, amaremos a nuestro prójimo, amaremos a nuestra esposa, esposo o hijo. Dios nos bendiga y nos haga entender y comprender, amada iglesia, que la única manera de vencer el pecado es sometiendo a Cristo, porque Cristo llevó cautiva la cautividad. Porque Cristo, cuando murió en la cruz de Calvario, clavó en un acta todos los decretos que habían contra nosotros y nos hizo libres para volver a los principios del Génesis, donde el hombre y la mujer se amaban como Dios quería que se amaran, porque amaban primero a Él y le tenían honra y respeto, tenían temor de Dios. Dios nos ayude a entender esta verdad, iglesia. Dios tenga misericordia y lo haga entender. Padre, te pido en el nombre de Jesús esta verdad, que es como decía, grande es este misterio, decía el apóstol Pablo, porque es un misterio, Señor. Tú nos hagas entender y revelar, como Pablo oraba. Eres tú, Señor, nos des el espíritu de revelación y la sabiduría para entender y conocer a Dios, porque al conocer a Dios vamos a ser libres, porque la única manera de conocer a Dios es comienza aceptando que Cristo murió por nosotros y arrepintiendo nuestros pecados y Dios convirtiendo a nuestros hijos, y comenzamos ese proceso después de tener temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor a Dios y tendremos reverencia y respeto en todo momento de nuestra vida, Dios, todo lo que hagamos, cuanto más en nuestro matrimonio. Señor, ayúdanos por favor, Señor, a vencer el pecado, porque sin ti no lo podemos. Solamente tenemos que someternos a ti, Cristo, y sometidos a ti vamos a vencer el pecado, porque tú en nosotros, tú has vencido el pecado. Pues decía el apóstol Pablo, nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Sí, Señor, gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias, pastor. Como siempre, la palabra ha sido clara esta noche. Espero que podamos aplicarla a nuestras casas, a nuestras familias y sobre todo a nuestros matrimonios. Como ustedes ven, hermanos, el clima ya está cambiando. Yo los invito a abrigarse, a cuidarse mucho y sobre todo a pedirle mucho al Señor para que todo este tiempo pase. Él tiene todos los tiempos establecidos y Él sabe cuándo acabará esta pandemia, cuándo acabará esta inmovilización social. Pero también los invito a que sigan conectándose con nosotros a través de nuestras redes sociales y que no dejen de escuchar la palabra del Señor. Ya para culminar, los dejo con la hermana Sara de Quirós. Hermanos, buenas noches. Vamos a orar para dar por concluido el culto del día de hoy. Señor, te damos las gracias en este día, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta a nuestras vidas, Señor.
Te pedimos en esta hora, Señor, de manera muy especial, que esa palabra, Dios, traspasa nuestras vidas, Señor. Nos haga ver nuestra condición delante tuyo, Señor. Pueda examinar nuestro corazón para poder ver, Señor amado, aquellas cosas en las cuales aún tenemos, Señor, que pedir tu ayuda, Padre Santo, para que tú trabajes, Dios, y transformes, Señor amado, nuestros corazones conforme a tu semejanza, Señor. Ayúdanos, Padre, para que tu palabra, Señor, se haga viva en nosotros, mi Dios, y pueda, Señor, llevar ese fruto que tú deseas, Señor, que se manifieste en nuestras vidas. Ayúdanos, mi Dios, a poder compartir también esta palabra con otros, Señor. Y te rogamos, Padre, que tú nos guardes, Señor, que nos escondas en ti, Señor, bajo tus alas, Padre, que puedas aumentar nuestra fe en estos tiempos difíciles, Señor, y que estas dificultades que estamos pasando, Señor, de repente tiempos de desesperación, Señor, nos lleven a una búsqueda genuina de tu presencia, Señor, a un hambre por tu palabra, Señor, por conocerte y por saber quién eres tú, Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro sustentador, el que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Padre, por Jesús, porque Él es el que puede hacer, Señor, que podamos estar delante de tu presencia. Te agradecemos por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige, Señor, que muchas veces, Señor, nos hace ver nuestra condición, Señor, nos hace ver cómo estamos, Señor, delante tuyo y cómo estamos andando. Te rogamos, Dios, que cada día de nuestras vidas sea un continuo arrepentimiento, Señor, que volvamos a ti, Padre, y que podamos estar arraigados y cimentados, Señor, en tu palabra, en tu verdad, Señor, y llenos de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.